Hola, ¿qué tal? Soy José María Hernández Villalpando y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los tipos penales en blanco. Bien, para tener precisión acerca de qué es el tema que nos ocupa, número uno, el derecho, pues es que son declaradas de Estado por considerar las soluciones justas a la problemática reducida de la interacción social. En ese sentido, las normas jurídicas tienen como propósito establecer conforme a los parámetros que regulan su función y que en Occidente se hace. El derecho penal es un que lleva a cabo el Estado a partir del órgano legislativo que tiene como propósito proteger que se considera que son perniciosas para la convivencia social, ya sea que una persona o un grupo de otras, o bien que sea el Estado el que se vea compelido a actuar en beneficio de la sociedad y por lo tanto establecer una prescripción de cómo actuar y cómo no debemos de actuar. Aquí entonces el Estado es el ente que debe hacer prevalecer su voluntad, que tendría que ser la voluntad general, para indicar qué está permitido y qué está terminantemente prohibido. De conformidad con la teoría del legislador racional, podemos entender que todo construido con base en ideas que busquen que sus destinatarios puedan gozar de la máxima protección del Estado en su beneficio individual, para que así los sujetos sociales sepan cuál es la medida efectiva de su libertad y se conduzcan de acuerdo con ese llevar a cabo las conductas de litigación, de que todo producto de creación es resultado de un estudio y un análisis concienzudo. Es como una actividad meticulosa, bombando pues no solo en sí misma, sino las expectativas de la sociedad sobre la efectividad del Estado para garantizar. El paradigma de legalidad obliga a que sea el legislador quien amedrentar a los ciudadanos a través de una pena y que establezca con la mayor precisión qué conducta es la que se haga que aplicarse su consecuencia jurídica, puesto que no es válido sustituir la voluntad que el legislador no haya previsto. Teniendo esto en cuenta, es nacional que se ha dado en llamar teóricamente como los tipos de conductas que buscan que se aplique una pena, pero y que no de ser esta adecuada, pueda propiciar la imposibilidad de su aplicación de la. Revisemos en su primer párrafo, lo tenemos aquí en pantalla. ¿No? Queda prohibida de razón, pena alguna de no esté decretada por una ley, se trata. ¿Sí? Este párrafo del artículo 14 de la Constitución, prescripción que en el derecho penal clásico se le ha dado a llamar el principio de legalidad. ¿Sí? Esto es que ¿no? ¿Sí? Los legisladores, quienes establezcan en una ley demandable al delito de que se trata, pues la penamiento que juzga como inmoralmente eh, incorrecto, moralmente hablando, ¿sí? Pues muy negativa para la convivencia social. ¿Mm? Este veamos, ¿sí? ¿Cuáles son las maneras para poder eh, actuar por parte del Estado y que se convierte en realidad en una garantía para los ciudadanos? Que si no hay una pena decretada exactamente aplicable cumplir por el juzgador, ¿sí? Por una simple analogía, ni aún por una mayoría de razón. ¿Ah? Bien, teniendo este principio de legalidad en consideración, veamos el artículo. Vamos a ver qué encontramos aquí. Tenemos lo siguiente. Nos menciona se impondrán prisión hasta de 6 meses, multa a derecho a usar la licencia de manejador, al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, si causa daño a las personas o a las cosas. Aquí les prohíbe el legislador en este tipo penal, porque nos menciona al que en estado de ebriedad cometa alguna infracción de tránsito. Les pregunto, ¿cuál es el procedimiento para establecer una norma de tránsito? ¿Cuál es la autoridad competente para establecer esas normas? ¿La ley o no? Es aquí donde vamos a ir encontrando, ¿sí? En los cuales aparentemente esta norma penal que se ve pues bien construida, dar que las personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de nervantes, dicen, pues se pongan a darle el daño a alguna persona, pues también. ¿Ah? Bien, la situación entonces es que tenemos frente a nosotros una referencia que creo que tiene un gran significado y tiene una grave implicación, puesto que esta norma, el 271 del Código Penal Federal, pues puede de hecho reñir con este principio que veíamos con anterioridad, ¿no? ¿Por qué? Vamos a pensar, ¿sí? Actualice este tipo penal. Que esa persona se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de las drogas, reglamento de tránsito al manejar ese vehículo de motor, ¿ok?
Es como tal una conscientemente de lo que suceda si causa daño a las personas o las cosas. Es una conducta de peligro, que es de comunicación, pero de manera muy importante llamo su atención sobre este aspecto, los reglamentos de tránsito y circulación en lo que corresponde a vehículos de motor. Sabemos que el legislativo inicial produce sentencias y sabemos que el Poder Ejecutivo establecer, de desarrollar las leyes que produzca el Congreso, tiene la facultad de para que exista un reglamento. En realidad es que haya un trabajo al interior de alguno de los múltiples ámbitos, local, municipal, y se expida, ¿sí?, con fundamento en las atribuciones, ¿sí?, se publique en el periódico oficial y entre en vigor. No requiere sentido de legislador alguno. ¿No? Y aquí, ahora vamos a confrontarlo. Dice que no se impondrá pena alguna si no está decretada por una ley exactamente aplicable. ¿No? El poder legislativo es el único que produce leyes. Una norma que no la haya producido el legislativo, tenemos un problema, evidentemente, de legalidad. Y tenemos a la vez un problema, es contrario a lo que establece la misma Constitución. ¿Qué es lo que sucede en el orden jurídico mexicano? De la Constitución, pues esta carece de validez. Esto es, ¿ah?, por lo tanto, las autoridades, en este caso los juzgadores, no la pueden aplicar a los casos. ¿Cuáles son las deficiencias, además de estas que hemos venido mencionando, que eh, para su aplicación? ¿Sí? Ya decíamos, es clara la conducta porque no sabemos en qué habrán de consistir aquellas infracciones a los reglamentos de tránsito. Pena, pues juzguen ustedes. Esto es, tenemos una ley previa, una ley escrita, una ley estricta, ¿sí?, que nos establezca el mérito de la sanción. Si se lo estamos dejando, si elegir jerarquía como de otra autoridad que la puede variar en cualquier momento, creación que no implica como tal una discusión en ámbito legislativo alguno, pues entonces sí es mucho más fácil producir un reglamento. Ese tipo penal será conforme con el principio de legalidad. Ya vemos entonces que no. Ahora, ¿dónde se encontrarán las deficiencias de ese tipo penal? Una lista con las observaciones que tú realices, ¿sí? Y vamos a continuar. ¿A dónde se nos remite? ¿Sí? Por parte administrativa. ¿Qué normas tenemos? Pues unas del orden penal y otras. Bien, ahora vamos a tratar de ser muy creativos. ¿Cómo poder llevar a cabo una defensa jurídica en contra de algo porque sí? Bien, podemos intentar, si se trata de una controversia penal, que el primer acto de aplicación en un proceso penal, ¿en qué momento se realiza? Ya es puesta a disposición del Ministerio Público, es el momento en el que el Ministerio Público solicita una para eh, solicitar la vinculación a proceso, en el caso de la sentencia, o en qué momento es. Bien, en realidad tenemos desde el primer acto de aplicación judicial, ¿sí? Esto es que la norma andaba por allí, son una situación con un nombre, con un apellido, que acaba de pasar, ¿no?, lo que se le demuestra en la norma y que por lo tanto es necesario que en búsqueda de la construcción de ese orden público se le pueda, es el momento idóneo, ¿sí?, cuando sea considerado por la autoridad judicial, ah, bueno, efectivamente esto establece esta norma penal. Ese es el primer acto de aplicación. Sabemos que existen dentro de los de impugnación que se llaman la apelación y también otro medio de impugnación extraordinario que se llama el juicio de amparo. Vamos a utilizar precisamente el juicio de amparo indirecto, en su naturaleza de indirecto, ¿sí?, para controvertir, precisar la anulación como tal, ¿sí?, de esta norma que se produjo por legislativo pero que cuenta con estas deficiencias. Y nos lleva directamente a la aplicación de ese tipo penal. Pues es como tal de que se estaría validando que los ciudadanos podamos ser afectados en nuestra libertad, seguridad jurídica, por aquella aberración que se le ocurrió al legislador, ¿sí? Esto es que la garantía completamente tutelada. ¿Qué opina al respecto el Judicial de la Federación? Es una institución, ¿sí?, que le corresponde precisamente, veníamos mencionándolo hace unos minutos, ¿sí? Este Poder Judicial de la Federación ha resuelto tipo penal, era adecuado, era justo y era, pues claro, ¿no?, en el sentido que personas en estado de ebriedad produjeran también, por lo tanto, se proceda a la criminalización, ¿sí? Es un número muy importante de personas por el hecho de la conducción de un vehículo en estado de ebriedad,
o bajo el influjo de drogas. ¿Mm? De la revisión del principio de legalidad. ¿Mm? La nueva consideración, y esto ya tiene aproximadamente unos 15 años, ¿mm? De que este es la exacta aplicación de la ley penal. Esto porque, como lo venimos mencionando, porque es a remitirse a normas que establece otro poder del Estado, ¿sí? Entonces, esa remisión es cuando tenemos, o sea, cuando nos quedamos así como que en la duda, una norma penal o una ley penal en blanco, ¿sí? O un tipo penal en blanco. ¿No? O sea, de qué es lo que se nos puede achacar dentro de un proceso penal. Ahora, la que pretende aplicarse a esa norma así como está. Si bueno, el legislador ya produjo esta norma desde hace, pues de hecho, 7 interrumpida la fecha. ¿Qué solución podemos tener en una situación de este tipo? Postura que nosotros defendamos. Si es la postura del Ministerio Público, la actitud a llevar a cabo es congruente con la evitación de la conducta. Si se trata de defender precisamente a la persona mecanismos para que esa persona pues haya tenido una efectiva comprensión del ilícito de su conducta, pero que a la vez de nueva cuenta ese comportamiento. A pesar de ello, ¿sí? Si nosotros estamos ubicando esta conducta que es inconstitucional, pues lo congruente es de la persona que está siendo representada, junto a aquella imputación, como en su momento una vinculación al proceso. El legislador no asegurarnos una norma penal con la sucesión medra en la posibilidad de que se pueda construir, de que el afectado por un tipo penal en blanco pudiera, en realidad es la misma sociedad. Primero, pues, esa situación social y después, porque la misma no va a llegar. ¿No? ¿Cómo reconstruiríamos esta que establece la Constitución? En realidad tendría que ser siendo en una ley. ¿Esto por qué? Precisamente para que cumpla con esa prescripción de que no haya pena ni delito sin una ley. ¿Mm? Si la conducta se encuentra, ¿ok? Porque tanto se están menoscabando estos derechos que tenemos los ciudadanos, como lo mismo, hay una posibilidad de modo tal que pues puede ser más esfuerzo, pero describa con plenitud cómo es que se encuentra esa conducta título del Código Penal. Si las cosas precisamente no suceden es por algo, ¿no? Para buscar pues que las personas eviten cometer infracciones precisamente en estado de vida o de drogas enervantes. Pero pues si en 70 años no se ha reformado, tal vez hay alguna intención. Ajá. ¿Habrá otros casos como estos? ¿Cómo podemos identificar esto? ¿No? Eh, es bajo el análisis precisamente implica si hay una remisión a una norma que no es una ley, ¿ah? Vamos a tener el mismo problema. ¿No? ¿Cómo lo resolveremos? Jurídico, buscar su expulsión del orden jurídico mexicano para que no se le aplique absolutamente a nadie y se le compela al legislador a hacer bien su trabajo. ¿Sí? Que estamos advirtiendo es que se está garantizando, lejos de evitar un comportamiento, se está garantizando la impunidad. Más beneficiado es precisamente el ciudadano de a pie, ¿no? Porque llegar a ser lesionada o que pudiera perder la vida por un accidente de tránsito provocado por alguien más en estado de vida, ¿sí? Pudiera no ver una condición de patrimonio público como es la integridad de una vida general de comunicación, ¿sí? ¿Qué pasa si no lo resolvemos? Una persistente impunidad. ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias de que existan estos? La consecuencia es de que pudieran ser muchos esfuerzos al legislador de intentar de hacerlo más fácil, pero es un despropósito. ¿Por qué? Porque al tratar de hacerlo así, de estarle cambiando, ¿sí? A través de dejarle una norma administrativa, pues se le está delegando como tal, ¿no? Esa función del legislativo en un ámbito administrativo, generalmente hablando. Y esto pues riñe con el principio de separación de poderes o de división de poderes jurídica, en el sentido de que los ciudadanos debemos de saber de antemano qué nos está permitido, qué nos... Esto sería cuánto. Aquí las referencias: Miguel Acosta Romero y López Betancourt, 2005, Derecho Penal Mexicano, parte general. Miguel Carbonell, que es un tipo de remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura de la norma penal, recuperado de esta dirección de Dianet
González Quintanilla, Derecho Penal Mexicano, Jiménez Martínez, Estructura del Delito en Derecho Penal Mexicano, Delitos en particular, Magaña, el artículo 140 del Código Penal de Michoacán es una ley penal, algunas consideraciones en torno del mismo. Pagón Vasconcelos y Vargas López, Derecho Penal MA, Leyes Penales en Blanco, Nuevo Foro Penal, la revista Nuevo Foro Penal, recuperado 19 de noviembre de 2023. Y por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la legalidad de exacta aplicación de la ley en materia penal. Muchas gracias.